¿Qué tal? Bienvenidos a otra pequeña conferencia. En este caso la conferencia se trata sobre CNDVR, que es un lenguaje de programación para realidad virtual. De hecho, este lenguaje de programación de realidad virtual es mi tesis de doctorado. Es un lenguaje que desarrollé alrededor del año 2000, entonces para que se sitúen en qué época fue desarrollado y vean las características de acuerdo a la tecnología que teníamos en aquella época. Realmente es una presentación breve, voy a indicar las características generales del lenguaje, algo de lo que se hizo, y también voy a mostrar algunos ejemplos de lo que puede hacer este lenguaje. Bueno, mi nombre es Nicolás Arioja Landa Cosío, de Nicosio, y aquí estamos para presentarles precisamente el lenguaje de programación CNDVR. Bueno, ¿qué es CNDVR? En primer lugar, es un lenguaje de programación, pero no es un lenguaje de programación genérico, sino que más bien es un lenguaje de programación exclusivamente para llevar a cabo aplicaciones de realidad virtual. Es decir, fue pensado en mente y diseñado para poder programar aplicaciones de realidad virtual fácilmente. Es el primer lenguaje de realidad virtual desarrollado en Latinoamérica y también, bueno, es un desarrollo 100% mexicano, aunque parte de la programación la hice cuando estaba en Rusia, estuve programando allá, pero como tal es un desarrollo 100% mexicano. Esto es lo que es CNDVR. Bueno, ¿qué objetivos tiene? En primer lugar, ser de bajo costo, tener un buen desempeño, sobre todo que sea fácil de aprender. Algo de lo que yo quería lograr con este lenguaje era precisamente el poder llevar la programación de gráficas por computadora a la gente de una manera muy sencilla, que la gente pudiera aprender a hacer sus aplicaciones en 3D de manera fácil. ¿Por qué? Porque hacer aplicaciones en 3D desde cero sin utilizar un API es algo bastante complejo. Entonces, bueno, al utilizar un lenguaje específicamente diseñado para esto, se puede realizar de manera más fácil este tipo de aplicaciones y permitir que todo lo que son las tecnologías 3D, bueno, llegue a mayor cantidad de gente. Bueno, también otro de mis objetivos era que permitir al programador concentrarse en la lógica de su aplicación y no tanto en los detalles del motor 3D. Y también que pudiéramos tener interacción con los objetos en tiempo de ejecución. El lenguaje tiene diferentes características. Desde luego vamos a tener control de las propiedades del universo, vamos a poder hacer uso de materiales, tiene 15 primitivas predefinidas. Podemos cargar geometrías que se hayan creado con software externo. Puede hacer uso de niebla, de luces, también de partículas, de fuentes, es decir, texto en 2D, texto en 3D y control de los objetos. De hecho, es el primer lenguaje de programación de realidad virtual que incorporó partículas adentro de su motor. No solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo fue el primero en incorporar un sistema de partículas. Bueno, en CNDVR nosotros vamos a tener dos tipos de instrucciones. Vamos a tener instrucciones de definición que nos sirven precisamente para definir las características del universo, las características de los objetos, e instrucciones de tiempo de ejecución, que son aquellas que nosotros vamos a utilizar para mover a los objetos cuando la aplicación se está ejecutando. Es decir, ahí va como tal la lógica de la aplicación y en las otras va toda la definición del mundo virtual. Tenemos 112 instrucciones de definición y 71 instrucciones de tiempo de ejecución para un total de 183 instrucciones en total. Es decir, es un lenguaje bastante rico, tiene muchas instrucciones y se pueden hacer cosas muy interesantes con muy poco código. Bueno, cuando estamos programando la aplicación vamos a tener áreas muy bien definidas. Vamos a tener una sección donde definimos las características de la aplicación, otra sección para definir materiales, definir luces, definir cómo queremos que actúen las partículas, definir fuentes en 2 dimensiones, fuentes en 3 dimensiones,
definición de objetos y acciones. Las acciones son como las funciones. Las acciones son aquellas que van a estarse ejecutando cuando ya tengamos corriendo el programa, y los objetos van a utilizar esas acciones para llevar a cabo lo que deseamos. Bueno, podemos tener control sobre las propiedades del universo virtual. Desde luego podemos colocar el nombre, la resolución que queremos usar, si va a trabajar a pantalla completa o a ventana, el color del fondo, si vamos a estar utilizando un plano de referencia y los ejes coordenados, la precisión con la que queremos trabajar, el avance y el giro, es decir, los movimientos de la cámara como los queremos, el modo de renderizado, y también si queremos que trabaje el render en perspectiva o en modo ortográfico. Podemos tener materiales diferentes, podemos definir materiales por color. En este caso simplemente vamos a tener un mismo color que se aplica a toda la geometría y no se ve afectado por la iluminación, o podemos también tener color por vértice, donde cada vértice tiene su propio color y el objeto se va a dibujar con diferentes colores en los vértices. También entre la parte de los materiales podemos tener texturas, podemos importar imágenes BMP y utilizarlas como textura para dibujar el objeto, y podemos tener control del material, ya sea que queramos definir materiales con diferentes características. Entonces podemos definir las propiedades de ambiente, de difuso, de especular, de brillo y también de emisión en el material. Todos esos componentes del material nosotros los podemos definir. Tenemos muchas primitivas, es decir, tenemos algunos objetos preconstruidos que nos van a ayudar a crear el universo virtual. Bueno, tenemos desde luego una primitiva vacía, en el cual simplemente existe el objeto, pero no se despliega nada. Tenemos el triángulo, el cuadro, el rectángulo, el polígono, el círculo, el disco, la esfera, el tubo, el cilindro. Podemos tener un cono hueco, el cono normal, el cono truncado, un cono truncado hueco, la caja, y desde luego podemos cargar o importar geometrías de otros programas. El lenguaje permite la utilización de niebla, con lo cual también podemos tener efectos especiales en el ambiente, y es posible controlar el color de la niebla y el modo de dibujo, ya sea lineal, cuadrática o cuadrática exponencial. También podemos definir la densidad de la niebla y la distancia en la cual va a estar actuando la niebla. Para las luces vamos a tener también diferentes tipos de luces. Una luz de ambiente, podemos generar luces posicionales, direccionales, luces de spot. La posicional es la luz de punto, y podemos tener control sobre el color de la luz, la posición, es decir, dónde se encuentra la luz, la dirección, hacia dónde está apuntando en dado caso de que su tipo lo permita. Vamos a tener también la parte del color de ambiente, el color difuso, especular. Podemos hacer un cono de luz para las luces de spot, y también tenemos control sobre la forma como va atenuando esa luz adentro del universo virtual. El sistema de partículas, como les comentaba, es el primer lenguaje de realidad virtual con un sistema de partículas incluido. Y las partículas, bueno, tienen varias propiedades. Podemos colocar la textura, no todas las partículas deben de lucir exactamente igual. Podemos colocar texturas, también la posición del emisor de partículas, la velocidad, el tiempo de vida, la atenuación, color, también cómo se ven afectadas por la gravedad o el viento, la dispersión, la cantidad y el tipo, es decir, el algoritmo de dibujo que nosotros vamos a estar utilizando con esas partículas. Para la definición del texto, ya sea en 2D o en 3D, bueno, pues hay que colocar el tipo de fuente que nosotros deseamos. Se puede indicar también la altura, el ancho, y en su caso de las 3D, el espesor, el peso, es decir, si va a ser bold o va a ser normal, el estilo, si va a ser itálica, subrayado, tachado, todo este tipo de cosas, el color de la fuente que a nosotros nos interesa, y también la posición. Y en el caso de las fuentes en 3D, bueno, no solamente la posición, sino también la orientación que nosotros queremos darle a esa fuente. Cuando nosotros definimos los objetos,
podemos colocarle también ciertas características. En primer lugar es la posición, es decir, dónde se encuentra el objeto dentro del mundo virtual, la orientación, hacia dónde está viendo. Bueno, podemos indicar también cuál es su eje de rotación, el material que está utilizando, la geometría que queremos asignar a ese objeto y cuál va a ser su acción inicial del objeto. Aquí en el lenguaje de SNDBR, los objetos los manejamos por medio de máquinas de estado finitas. Entonces vamos a indicar por medio de la propiedad acción cuál es precisamente la acción inicial de esa máquina, cuál es el estado inicial de esa máquina, para que el objeto entonces empiece a comportarse como se debe. De los comandos en tiempo de ejecución tenemos también diferentes categorías. Tenemos comando de objeto, que obviamente nos sirven para manipular al objeto cuando la aplicación se esté ejecutando. Comandos de ejecución, que son estructuras de control, cosas como estructuras selectivas como el if o repetitivas, etcétera. Bueno, tenemos comandos para el control de las luces, comandos para el control de la niebla, comandos varios que nos sirven para manejar diferentes cosas adentro del lenguaje, comandos de texto tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, y también la parte de comandos de partícula para poder manipular el sistema de partículas en tiempo real. Bueno, como les comentaba, cuando un objeto es creado, este objeto va a tener una acción inicial sobre la cual nosotros podemos construir una máquina de estados finitos. Entonces podemos definir diferentes acciones y por medio de lógica condicional ver cuándo es necesaria una transición, y de esa manera nuestro objeto puede tener un comportamiento complejo. La acción inicial siempre se define y ya de ahí cuando se ejecuta la aplicación, dependiendo de lo que suceda con la aplicación, bueno, puede ir brincando entre las diferentes acciones, tal y como cualquier máquina de estados. Va a ir teniendo sus transiciones entre los diferentes estados. Bueno, vamos a comparar SNDBR con otros lenguajes que se utilizaban en la época. Bueno, el SNDBR, ¿qué ventajas tiene? Es más fácil de aprender, tiene más primitivas, tiene sistema de partículas y tiene acciones. Es decir, esas son las ventajas de SNDBR sobre VRML y Java 3D. Bueno, VRML tenía la ventaja de que podría ejecutarse en el web o en el escritorio. Bueno, SNDBR nada más se puede ejecutar en el escritorio. Con Java 3D aquí teníamos algunas desventajas. Java 3D, bueno, es necesario saber Java para poderlo programar. El API es más difícil de aprender, Java 3D que SNDBR. La velocidad de Java 3D en aquella época pues era baja en comparación con SNDBR. La ventaja que tenía Java 3D es que era multiplataforma. SNDBR nada más se ejecuta en Windows. Ahora, la comparación con Visual C++. Bueno, obviamente las aplicaciones en Visual C++ son más rápidas. Esa es la gran ventaja que tiene Visual C++ sobre SNDBR. Pero también Visual C++ requiere de 3 a 5 veces más código para lograr lo mismo. Entonces el código de SNDBR es muy pequeño y esa es la gran ventaja que tiene sobre Visual C++. Bueno, entonces ya vimos que SNDBR permite que el programador se concentre en la lógica de la programación y no pierda tiempo desarrollando el motor de 3D. Y bueno, está diseñado para aplicaciones de VR de bajo nivel y también de nivel intermedio. Y desde luego, bueno, parte de lo que yo quería era que se utilizara en instituciones educativas para que todos los estudiantes pudieran tener acceso a crear aplicaciones de 3D de manera mucho más sencilla. Los requerimientos mínimos eran una Pentium 2 a 400 MHz o un Celeron a 600 MHz, un K62 a 400 MHz, 32 MB en RAM, 50 MB libres en disco duro, Windows 95 y una tarjeta de aceleración es recomendada, aunque no es necesaria. Y el sistema recomendado, recuerden la época en la que fue desarrollado, bueno, pues una Pentium 4 800 MHz, 128 MB de RAM, tarjeta de aceleración 3D con 8 MB de RAM de video, 8 MB en disco duro y Windows 2000 profesional. Ese era el sistema recomendado.
Bueno, en la época en la que lo desarrollé, cuando se hizo esto, bueno, también tenía planes con instituciones educativas, se podían crear academias de graficación, utilizar CNDBR en cursos de graficación, simulación, grupos de alumnos para versiones beta, generar grupos de desarrollo con los alumnos de las instituciones y desde luego participación en congresos. De hecho, CNDBR se presentó en muchas instituciones en México y también algunas de ellas lo incorporaron. Quedó incorporado en los planes de estudio de la Universidad de la Sierra, también del Instituto Universitario de Tecnología y Humanidades, y otras instituciones, bueno, también lo tomaron para la parte de talleres. Di talleres sobre CNDBR en diferentes instituciones en el país. Entonces esa fue una parte importante porque ahí se demostró que precisamente el lenguaje podía ser utilizado en las instituciones educativas y que tenía un valor para los alumnos. Eso fue un punto bastante importante. Bueno, quería crear academias de graficación de tal manera que se integrara al plan de estudios del CNDBR, que los alumnos podrían obtener certificaciones y también los profesores, y que desde luego hubiera competencias académicas con CNDBR. Dentro de las certificaciones que había planeado estaba la Academic, la Builder y la Developer, dependiendo del nivel de complejidad que se quisiera obtener. Bueno, aquí tengo algunas fotografías de cursos y presentaciones que di en diferentes instituciones. Esta es la VM en el plantel Puebla. Ahí di unos cursos de programación en VRML. Ahí estoy yo, casi no me noto, pero bueno, aquí estoy. Aquí están los alumnos. Bueno, pueden observar que aquí ya se están ejecutando algunas aplicaciones ya en CNDBR. Aquí aparezco nuevamente, aunque casi no me noto, pero bueno, ya tenemos aquí una aplicación corriendo y los alumnos, bueno, están precisamente probando esa aplicación. Esto es en Saltillo también lo presenté y tuve un convenio con el Instituto Tecnológico de Saltillo, precisamente para que los alumnos pudieran aprovechar esta tecnología. Nuevamente más fotografías de Saltillo cuando estaba dando la presentación. Muy bien, aquí también es otra presentación, nada más que en este caso fue en el Instituto Tecnológico de Minatitlán. Ahí estoy presentando también. Ahí también di unos pequeños talleres sobre programación en CNDBR. Este es un congreso que llevaron a cabo los alumnos de la Universidad de la Sierra en Puebla, el campus Puebla, y bueno, también ahí hice presentaciones de diferentes cosas, entre ellas incluido lo que es CNDBR. Bueno, aquí estoy, también aquí me pueden encontrar, y aquí también. Aquí es Misantla. También me invitaron a Misantla y bueno, ahí hice también la presentación y un pequeño taller sobre CNDBR para que, bueno, se enteraran de qué consistía esta tecnología y ellos también pudieran empezar a desarrollar sus aplicaciones. Muy bien, ¿dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en www.nicosio.com, o también si quieren ver sobre CND, pues hay una página ya bastante viejita, pero ahí pueden encontrar algo de información en www.nicosio.com/CND. Recuerden que este fue simplemente un lenguaje experimental, no es un lenguaje comercial, es un lenguaje experimental que hice para la tesis de doctorado y bueno, pues resultó exitoso dentro del ámbito de lo que quería lograr. Muy bien, ahora les voy a presentar algunos ejemplos básicos de CND para que puedan ustedes ver precisamente cómo era la programación y qué cosas se podían hacer con él. Muy bien, vamos entonces. Muy bien. Entonces vamos a ejecutar una pequeña aplicación. Vamos con algo muy básico, con lo que vendría a ser la aplicación mínima de CND,
Y bueno, entonces vámonos aquí a los tutoriales y me voy a tutorial 1. Eso es lo que vendría a ser una aplicación mínima de CND, en la cual únicamente me está presentando el universo. Yo me puedo mover adentro del universo, tengo mi plano de referencia, pueden observar que están los ejes coordenados, puedo moverme, no hay ningún problema. Entonces esto es lo que nosotros llamaríamos una aplicación mínima de CND. Bueno, vamos a ver el código que yo necesito para realizar esta aplicación mínima. Bueno, el código lo pasé a Word para que sea más fácil de leer y ustedes lo puedan observar desde las pantallas de su computadora. Entonces empiezo con la definición de la aplicación. Simplemente digo, mi aplicación se va a llamar programa mínimo y quiero que aparezca el plano y quiero que aparezcan los ejes. Luego aquí tengo la definición de materiales y estoy definiendo un material al cual le llamo negro y estos son los componentes de color. Bueno, no llevo a cabo ninguna definición de luces todavía, ni de partículas, ni de fuentes, ni de sonido. Y creo un objeto. Esta sección es la sección de definición de objetos. En esta sección es donde yo voy a empezar a definir todos los objetos que voy a utilizar. Entonces, creo mi primer objeto. Mi primer objeto se va a llamar neutro. Va a tener un material de tipo color. ¿Cuál material tipo color? Pues el material negro, que fue el que definí aquí arriba. ¿Qué tipo de geometría voy a estar utilizando? Voy a estar utilizando una geometría vacía y mi acción inicial va a ser la acción llamada inicial. Y entonces aquí termino de definir al objeto y aquí termino la sección de definición de objetos. En este lugar estoy definiendo la acción. La acción inicial pues simplemente es una acción vacía porque ahorita no estamos haciendo nada. Entonces vean qué poquitas líneas de código nosotros necesitamos para tener un programa mínimo. Vamos a ver aquí word count, necesitamos únicamente 35 líneas de código para tener ese programa mínimo que acabamos de ver. Muy bien, vamos a checar otro ejemplo, algo que tenga un poquito más de cosas para que resulte interesante. Voy a abrir el tutorial 2. Y en el tutorial 2 está desde luego mi universo, pero yo ya empecé a colocar objetos. Entonces, bueno, podemos ver algunas de las primitivas que yo quiero definir. Entonces, tenemos diferentes primitivas colocadas en diferentes posiciones, diferentes orientaciones. Entonces, bueno, me puedo mover aquí adentro del universo y ya tengo algunas de las primitivas. Entonces, es un programa ligeramente más complejo que el anterior, pero bueno, también sería conveniente poder ver cuál es el código que tenemos para ese programita. Entonces, bueno, voy a bajar acá. No voy a presentar el código de todos los programas, sino nada más de lo más interesante para que ustedes puedan ver. Bueno, si se fijan aquí lo que tenemos diferente es precisamente la sección de definición de objetos. ¿Por qué? Porque yo nada más estoy definiendo un objeto, sino que estoy definiendo varios objetos. O sea, me estoy yendo a las secciones importantes para no perder mucho tiempo, pero que ustedes se den cuenta cómo está. Entonces defino aquí un triángulo que está utilizando el material de color azul. Defino aquí el cuadro que está utilizando el material que es un color, el material verde. Entonces aquí estoy diciendo cuál es la geometría que quiero utilizar, es un cuadro, y cuál es la longitud del lado, pues va a ser 0.5. Y así sucesivamente yo voy definiendo cada uno de los diferentes objetos que quiero que aparezcan en mi mundo. Ahora noten que yo ya estoy indicando coordenadas, es decir, yo estoy diciendo que el objeto que yo llamo rectángulo aparezca en las coordenadas 2, 1, 5, y también le estoy indicando la orientación, es decir, yo quiero que tenga una rotación en X de 45 grados, en Y de 15 grados y en Z de 30 grados. Y así sucesivamente es como yo voy a ir definiendo cada uno de los diferentes objetos. Los objetos, desde luego, bueno, van a tener su acción inicial, que en este momento, como no están haciendo nada, pues simplemente estoy colocando una acción vacía de nombre inicial para que tengan a quien referenciarse, pero bueno, no está sucediendo absolutamente nada. Ahí terminaría ese ejemplo. Bueno, vamos a checar otro ejemplo. Y vamos a ver algo ligeramente más complicado.
Bueno, en este caso yo ya tengo una esfera, ya estoy haciendo uso de luces y ya tengo también lo que vendría a ser algo de acción, algo de lógica que me está modificando al universo. ¿Qué es la modificación que estoy haciendo? Pues simplemente tengo un cubo y ese cubo lo estoy poniendo a rotar. Bueno, debido a cómo está colocada la luz, casi no se nota, pero bueno, ahí se nota un poco más. Entonces este objeto cubo ya tiene una acción y esa acción está haciendo uso de las instrucciones de tiempo de ejecución para llevar a cabo la rotación del objeto. También podemos observar la luz, está la esfera y podemos ver cómo la luz nos está iluminando tanto la esfera como el cubo. Entonces es algo ligeramente más complejo, pero bueno, no demasiado. Vamos a checar otra aplicación, otro ejemplo. También que tenga algo más interesante. Entonces está este ejemplo que es un volcancito. El volcancito ya tiene el sistema de partículas, tenemos una luz roja fija y tenemos otra luz que se prende y se apaga como si fuera rayo, ¿no? Entonces ya podemos observar el sistema de partículas, podemos observar texturizado. El volcancito que tenemos tiene textura, el piso también tiene textura y desde luego yo me puedo mover adentro del mundo y observar a ese volcán. Entonces esto es una aplicación más compleja. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas líneas de código creen que es necesario para crear esto? Tenemos un sistema de partículas, tenemos el volcán, si se fijan el volcán está temblando y tenemos una luz que está parpadeando como si fuera un rayo. Bueno, vamos a ver qué tenemos de código para esto. Bueno, pues el código que tenemos es el siguiente, estamos definiendo la aplicación, aquí está. Luego estoy definiendo los materiales que van a ser 3 texturas, una textura para la partícula, otra para el piso y otra para el volcán. Llevo a cabo la definición precisamente de mis luces, estoy definiendo 2 luces, la luz 0 y la luz 1. Luego defino mi sistema de partículas. Entonces coloco la posición del sistema de partículas, cómo van a ir variando los colores, la gravedad, la dispersión, el viento que tenemos y el tipo de renderizado para las partículas. No estoy haciendo uso de ningún tipo de texto, entonces no defino nada acá, ni tampoco estoy llevando a cabo la utilización de sonidos. Muy bien, luego tengo la definición de los objetos. Bueno, defino al piso, le indico su textura, qué geometría quiero para el piso. Bueno, va a ser un disco y va a tener pues un radio de 30. Como este pequeño disco va a ser el piso y no me interesa que tenga profundidad, bueno, entonces le doy 0 de profundidad, pero le doy un radio de 30. Y luego defino lo que vendría a ser al volcán. El volcán lo coloco en estas coordenadas, con esta orientación, está con un pequeño giro. Indico cuál es la textura que va a utilizar, la cual fue definida arriba. La geometría es un cono truncado, aquí están las dimensiones y le digo que su acción inicial, bueno, pues va a ser la acción inicial volcán. Estoy teniendo yo 2 acciones, la acción inicial y la acción inicial volcán. Ahora vamos a ver la lógica y es lo siguiente. Simplemente en la acción inicial volcán estoy cambiando lo que vendría a ser la orientación en X y esto es lo que me produce el pequeño temblor. Y acá ya estoy prendiendo y apagando la luz, lo que vendría a ser el rayo. Entonces quise meter aquí un poquito de lógica que se viera algo compleja para que pudiéramos ver que efectivamente también tenemos instrucciones condicionales, como por ejemplo el if. Entonces si b es mayor que 10, entonces se prende la luz 1, en dado caso contrario, bueno, pues entonces podemos apagar la luz 1. Y con eso finalizaría el programa. Entonces este programa que tiene un volcancito y que se mueve el volcancito utiliza solamente 77 líneas de código. Entonces pueden ver que la cantidad de código necesario para hacer cosas interesantes en CND pues es mínima. O sea, intenten hacer estos 77 líneas de código con Visual C++ y pues obviamente no se va a poder.
Bueno, ahora recuerden que estábamos hablando de la época en la cual fue desarrollado. Ahora ya tenemos APIs, tenemos motores y un montón de cosas más. Entonces, bueno, pues hay que compararlo obviamente con la tecnología de aquella época. Muy bien. Bueno, les voy a mostrar más ejemplos. Les voy a mostrar un ejemplo que me gusta mucho porque ya incluye la parte de transparencia. Entonces, y ya tiene un poquito de cosas más padres. Tenemos ahí un planetita. Si se fijan, el planeta está girando sobre su eje en este sentido, pero también tiene sus nubes y las nubes están girando en sentido contrario. Entonces esto hace uso ya de materiales con transparencia. Y también tenemos una luna y la luna está orbitando alrededor de este planeta. Atrás nada más puse un sistema de partículas para que se viera bonito. Pero bueno, aquí podemos observar entonces esta otra aplicación. Y también esta aplicación no requiere muchas líneas de código para lograrse y luce bastante bonito. Bueno, vamos a ver algunas otras cosillas. Vamos aquí a tutorial. Por ejemplo, algo con luces. No sé si lo observaron, tenemos 3 luces de spot y tenemos suma de colores. Voy a ejecutarlo nuevamente. Son 3 luces de spot, cada una de un color, y se lleva a cabo suma de colores adentro del universo virtual. Ahí está. Observen cómo se lleva a cabo la suma de colores. Bueno, algo un poquito más con partículas. Vamos a ver. Esto nada más es un efecto que se ve bonito, pero también está hecho con un sistema de partículas. Entonces se ve bonito. Y por último, les quiero mostrar cómo también se puede cargar geometría. En este caso es una geometría que hice rápidamente en Maya. Y ya, estamos importando la geometría al universo de CND. Entonces, bueno, es posible hacer este tipo de cosas también. Y podemos importar geometrías que nosotros hagamos con programas especializados para la parte de modelaje en 3D. Bueno, con esto finalizo esta presentación sobre el lenguaje CNDBR. Espero que les haya gustado y recuerden, me pueden localizar en www.nicosio.com y llevo a cabo desarrollo de aplicaciones científicas, graficación, realidad virtual, videojuegos, también desarrollo de hardware, la parte de robots, inteligencia artificial. Doy conferencias, capacitaciones o entrenamiento a quien lo necesite sobre todas estas áreas. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Gracias.